Trabajo etnográfico sobre una práctica de lectura áulica, análisis de un estudio de caso. En un intento por describir la complejidad de factores que intervienen en una práctica de lectura áulica y construir una reflexión sobre dicha práctica, se analizará a través del método cualitativo un estudio de caso, un cuento fantástico titulado La hormiga, cuyo autor es Marco de Nevi. El autor es el periodista y escritor argentino Marco de Nevi, 1922-1998. El texto analizado lleva por título La hormiga. Entre otras características, es un texto literario, ficcional, particularmente considerado cuento fantástico. Y al ser una composición narrativa breve, en prosa, en la que los personajes principales son animales y actúan como humanos, responde a las características de una fábula. Se encuentra entre los 85 microcuentos del libro Falsificaciones 1966, cuya particularidad es la representación libre de algunas obras conocidas universalmente. En ellas encontramos modificaciones de la versión original o ucronías. ¿Quiénes intervienen en esta práctica? Se da en el marco de 2 clases del cursillo de ingreso en 2 facultades distintas de la misma universidad. ¿Cuáles son las condiciones de reproducción del texto leído? Destrezas orales auditivas. En un curso de aspirantes a ingresar en la vida universitaria se hace necesario, más que en otros contextos, la explicación oral de toda la información que se vincule con la actividad en el aula. Se despliega el funcionamiento de las capacidades orales auditivas. Diría que son las primeras y son imprescindibles para una óptima comunicación entre los diferentes actores en situación de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el profesor habla con claridad y con voz potente, se apela a la repetición, se formulan oraciones cortas y simples, se pretende la participación de la mayoría de los alumnos y se recurre a buscar las semejanzas por medio de ejemplos cuando los alumnos no entiendan el punto en cuestión. Capacidad lectora y comprensora que se ponen en acto. Primero, por lo general se los introduce en la lectura paulatinamente y de modo individual, invitándolos a que lean en voz alta el texto en cuestión. En este primer acercamiento con el texto se intenta romper con los prejuicios, con las barreras emocionales negativas, por ejemplo la vergüenza, la incomodidad, la extrañeza, el temor que demuestran algunos alumnos. En ocasiones posteriores se busca la lectura grupal. Para ello se los orienta a que formen grupos de trabajo con los que se sientan cómodos. Es fundamental incentivarlos para que logren las lecturas que sean necesarias, no solo para comprender, sino para reflexionar críticamente ante el tema que se aborda. De esa manera se los ejercita en la mayoría de los tipos de lecturas: silenciosa, superficial, selectiva, comprensiva, reflexiva, crítica y, ¿por qué no?, recreativa. ¿Cuáles son los saberes previos que se ponen en juego por parte de los alumnos y también del docente? ¿Cuándo es el momento de la lectura como práctica cultural activa? Con la lectura de La hormiga se proporcionaron una serie de actividades formales que debieron ser resueltas, preguntas y respuestas que fueron en definitiva el disparador del verdadero aprendizaje, lo que llevó a develar otras capas de sentido que no aparecen en una lectura superficial, sino en posteriores acercamientos al texto, capaces de brindar información novedosa, reponer datos olvidados o no comprendidos, denotar significados e interpretar connotativamente la información necesaria con el fin de permitir, por medio de consignas que surjan en el momento, alcanzar el plano de la comprensión cabal y de la reflexión del cuento. Bajo esas condiciones, y una vez resuelta la lectura de las consignas preestablecidas en el cuadernillo, los alumnos poseen información valiosa que les permite pasar del plano meramente literario al filosófico y por último al histórico. Comienza a surgir en los estudiantes interés por saber más, por establecer relaciones con otras interpretaciones.
Es lo que ocurre cuando descubren que su hormiga poseedora de características humanas en realidad es un personaje retomado por el autor de un mito trascendental en la filosofía occidental y que la historia que refiere el cuento tiene su antecedente en esa alegoría. A estas alturas el corpus de lectura elegido se complejizó. Ya no es el cuento lo único que se lee, se continúa con la lectura de la alegoría para llegar a una tercera lectura, la histórica. Esa surge de una pregunta: ¿por qué De Nevi elige un relato tan sencillo para referirse a tópicos tan fuertes como el disciplinamiento, el control social y la acción psicológica que surge de la lectura del cuento? Es en esa instancia que parece haber surgido la magia de la lectura, cuando los alumnos vinculan lo que estudian en un cursillo de ingreso universitario con un periodo de su propia historia nacional, la época de la dictadura militar en la década de los 70, de la cual han sentido hablar, pero no la conocen, no saben a ciencia cierta lo que pasó. Para introducirlos en esa última lectura, se han seleccionado algunos recortes de textos periodísticos que datan de ese periodo de la historia argentina y latinoamericana, de modo tal que desde la literatura comienzan a posicionarse intelectualmente, a contextualizar y dimensionar los tiempos de la literatura y la historia, lo que significa que la lectura les ofrece la posibilidad de interesarse en la investigación y seleccionar su propio corpus de textos. ¿Cuáles son las herramientas pedagógicas con las que cuenta el docente? No alcanza con aprender la estructura del texto para enseñar y para saber. El discurso oficial y verticalista de la escuela, que conlleva un canon de lectura determinado, debe ser superado e intentar otras formas de lectura desde la periferia del conocimiento, de la formalidad del saber, de lo estructurado en una planificación, con preconceptos de lo que debe ser el alumno y de lo que se debe enseñar. Fomentar la actitud crítica y reflexiva en los estudiantes es el camino. Para ello es crucial la figura del hombre como eje de toda lectura contextualizada. ¿Qué implica la lectura como proceso sociocultural? Sabemos que la escuela no es homogénea, no por ello hay un déficit en los grupos de estudiantes. De modo que si en la escuela prevalece la heterogeneidad, la experiencia áulica entre los diferentes actores también lo es. Simplemente se manifiesta en cada clase una sumatoria de diferencias. Partir de esta premisa nos lleva a pensar y a redireccionar nuestras actitudes y valorizaciones con respecto a las capacidades diferentes entre los grupos humanos. Seguramente en estos dos cursos sí se manifiesta una tendencia distinta en los intereses que motivaron a cada grupo a elegir carreras con lineamientos tan distantes, lo que no implica que estén en desventaja uno de otros, pese a que haya intereses disímiles en su formación. Hay varios saberes que se ponen en juego a través de la literatura, varios modos de leerla, de reproducirla y diversas formas de llegar con ella al corazón de una clase. Sin embargo, jamás debe estar sometida a mandatos moralizantes. Hay que desterrar de una clase ese tipo de lectura, motivo por el cual es fundamental autonomizar la lectura de los estudiantes de cualquier mandato. Se debe apelar a la práctica cultural activa de una literatura alternativa, con la participación de todos los actores implicados en la lectura de un texto en el aula, en la escuela. Por último, de manera conjunta, se debe apuntar a cambiar el enciclopedismo que viene aparejado al historicismo. En su lugar, hay que vincular la lectura con los marcos contextuales históricos, sociales y culturales. Es la única manera de que no se produzca un desajuste entre lo literario y la forma de enseñar literatura. Es sustancial que aparezca el correlato adecuado entre literatura y didáctica, con la utilización de las herramientas adecuadas para una lectura literaria.